que brindan solución a las necesidades frente a, ¿no? eh, este tema de los desastres, ¿no? Entonces siempre van a haber un conjunto de actividades o un conjunto de acciones que tienen la intención de apoyar a poblaciones o que habitan en zonas vulnerables o que habitan en zonas en donde se ha materializado el daño producto de un desastre tanto natural como antrópico, ¿no? Recordando también de que es este tema en el que uno trata de organizarse o unos lineamientos de organización, ¿no? Para realizar la atención frente a desastres generados de naturaleza antrópica o de naturaleza eh, natural, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, otro carácter importante que comparten las definiciones de protección civil es que tienen este conjunto de medidas de las que hemos hablado, este conjunto de acciones o de actividades a desarrollar, ¿no? Tienen carácter permanente, ¿no? Que es una definición un tanto más actual, ¿no? Y tienen un índole en cuanto a lo que es prevención, reducción y ya no solamente el tema de la atención frente a la materialización del daño, ¿no? Entonces, quedémonos con esto, ¿no? Con que la protección civil van a ser este conjunto de actividades, ¿no? O medidas de acción permanente, ¿no? No solamente para brindar apoyo a la población en la cual se ha materializado el desastre, sino también que tienen acciones, ¿no? De prevención y reducción, ¿no? Prevención del desastre, reducción de vulnerabilidades, ¿no? Y obviamente el manejo del desastre ya materializado, ¿no? Entonces, como les decía, a lo largo de toda la historia, la defensa civil ha estado íntimamente relacionada con los fenómenos bélicos, ¿no? Y no es raro que sus principales avances hayan ya nacido después de las guerras más grandes que hemos tenido, tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, si bien es cierto, ha existido desde los primeros indicios de la sociedad, ¿no? El sistema de defensa civil se potencia después de la Primera Guerra, ya que se organiza, digamos, si nos vamos al fondo del asunto, la Primera Guerra Mundial es la primera guerra en la que dejan de utilizarse la forma clásica bélica, que es ejército de un lado, ejército otro y toda una mañana de conflicto, ¿no? En donde se introduce en el avance tecnológico se vuelca hacia la guerra, por eso es que tiende a ser una guerra altamente destructiva, ¿no? Y con las nuevas tecnologías, ¿no? Marítimas, aéreas, ¿no? Se incrementan los daños a la población. Y frente a este incremento de daños a la población, recordemos que hasta antes de estas guerras la tecnología no era difundida en el ámbito de la guerra y principalmente teníamos dos ejércitos enfrentados en un campo de batalla, ¿no? Después de esta guerra en donde se aboca la tecnología al conflicto, se ven los daños colaterales de la misma, ¿no? Muy incrementadas. Es por eso que principalmente la población británica empieza a tener, digamos, una estructura mucho más determinada para poder tanto prevenir como atender a las víctimas colaterales de los conflictos bélicos en esta primera guerra. Entonces, un punto importante que nace acá es la colaboración estatal conjuntamente con organizaciones de la población civil, ¿no? Porque en este primer aspecto de protección, la población era el primer norte que tenía la defensa civil, ¿no? Entonces, estas organizaciones civiles se dan cuenta de que cuando están adecuadamente organizadas, los daños hacia las víctimas y los daños colaterales, inclusive a estructuras, y la respuesta por parte de la población eh, como primera medida de ayuda, ¿no? Funciona mucho mejor, ¿no? Y pasada la guerra, ¿no? Se dan cuenta de que no solamente es importante mantener esta organización civil en el contexto de guerra, sino que también en tiempos de paz, frente a eventos deleterios de gran magnitud, ¿no? Consecuencia de los fenómenos naturales
o otros eventos antrópicos, ¿no? El haber tenido ya esta población adecuadamente capacitada se podía usar no solamente en efectos de la guerra, sino también en momentos de paz, ¿no? Y ahí pasamos a otra guerra sanguinante para el mundo, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde entra ya no solamente la población británica, sino donde hay un análisis un poco más concienzudo sobre cómo las poblaciones mucho mejores preparadas, como por ejemplo la diferencia de muertos entre la población de Varsovia. Ustedes saben que el gueto de Varsovia en la Segunda Guerra Mundial fue severamente atacada bajo múltiples eventos aéreos, bomba tras bomba tras bomba, y las muertes disminuyeron en comparación con otros lugares no preparados, como lo que ocurrió en Praga, que un par de bombas que llegaron por casualidad, porque no era un lugar planeado para el conflicto, no tuvo una mortalidad casi 500 veces mayor que la que hubo en Varsovia durante 3 semanas continuas de bombardeo, ¿no? Entonces, esta necesidad imperiosa y este, digamos, compromiso de la población en cuanto a su organización se consolida después de la Segunda Guerra Mundial. Terminada la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, los fenómenos de globalización nos inundan, ¿no? Vienen los organismos internacionales en conjunto, como la Liga de Naciones, el Tratado o sea, la Corte de la Haya, el tratar de resolver conflictos previos a la guerra, ¿no? Y todos estos organismos que se van dando hasta la actualidad y que se fortalecen hasta la actualidad, nacen después de este periodo post Segunda Guerra Mundial, ¿no? En el Tratado de Ginebra, que viene a ser el tratado que le brinda el cierre a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como parte del derecho internacional humanitario, ¿no? Se fija un lineamiento sobre la protección y defensa civil, ¿no? Con el cumplimiento de ciertas tareas que el Estado debe asegurar en caso de conflicto frente a hostilidades para poder no solamente generar recuperación en su población, sino también facilitar su supervivencia, ¿no? Y de ahí que nacen las tareas de defensa civil, que vamos a hablar un poco más adelante, ¿no? En este protocolo de Ginebra, ¿no? Que tiene dos articulados. En su primer articulado, ¿no? Conmina a los estados a proteger a la población civil frente a las hostilidades bélicas y frente a las catástrofes de origen natural, ¿no? Eh, Quizás para que lo puedan entender, porque yo lo entendí muy tarde, quizás, cuando un país se suscribe, ¿no? Digamos que los países no vienen a ser diferentes a las personas, ¿no? El desastre viene a ser como una enfermedad para el país, una enfermedad crítica, ¿no? Y igual, tal cual nosotros, digamos, tenemos esta capacidad de seguir las normas del Estado, seguir las normas bancarias, ¿no? Para obtener un préstamo, ¿no? Los países también se suscriben a tratados y protocolos para poder tener ayuda monetaria internacional y apoyo y cooperación internacional, ¿no? Entonces, por eso es que nos suscribimos a pactos como el Pacto de Tokio, como los pactos del FMI, del Fondo Monetario Internacional, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud, ¿no? O sea, para manejarnos en conjunto y así como el banco nos presta crédito, ¿no? A los países también les presta crédito el FMI, igual fungen como una respuesta en base a lo que tú te suscribes frente a algunas acciones. Algo así como el programa de pensión 65, ¿no? Cocina saludable, que tus hijos vayan al, al colegio, que tengan sus vacunas al día, ya perfecto, o sea, cumples tus criterios, puedes acceder a tal subsidio, ¿no? Algo similar ocurre de forma nacional, ¿no? Entonces, estos protocolos combinan a los países suscritos a facilitar, ¿no? Condiciones que son necesarias para la supervivencia de su población y recuperación posterior a los desastres, ¿no? Y ahí en el protocolo número 2 también se genera el símbolo de la defensa civil, que es este de acá, ¿no?
que es un triángulo azul sobre un círculo rojo, ¿no? En el triángulo azul, ¿no? Vemos lo que es el lado de la ciencia y tecnología, ¿no? La base que viene a ser el área comunitaria, ¿no? Y el techo del lado derecho viene a ser los servicios públicos y el Estado, o sea, el Estado, la población y la tecnología. El fondo amarillo, en algunos casos naranja, habla sobre una función de alerta permanente, ¿no? En algunos, bueno, en el primer protocolo era una estrella, ¿no? Parecía la estrella de David y se cambia al triángulo por motivos, pues, eh, eh, políticos y religiosos, ¿no? Y como les dije, en este segundo protocolo no solamente se dictamina, ¿no? El símbolo de la defensa civil, sino también las tareas humanitarias como la señalética, ¿no? Los servicios de alarma y alerta temprana, ¿no? Los refugios y albergues en caso se pierdan dichos enseres, ¿no? Y quizás uno de los fenómenos que actualmente no es tan representativo son los sistemas de oscurecimiento de la ciudad, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Una parte del Estado es asegurar que las líneas de gas, por ejemplo, en un conflicto, no estén activas por un posible bombardeo o ante una alerta de bombardeo para no incrementar los daños, ¿no? Antiguamente el oscurecimiento también implicaba que la ciudad quedara sin luces para que no sea advisorada, ¿no? Cuando hayan posibilidad de un ataque aéreo, ¿no? Otra tarea humanitaria, pues, son las acciones de búsqueda y rescate, ¿no? Los servicios, obviamente, los primeros auxilios y la atención en salud especializada, ¿no? Los servicios religiosos, ¿no? Los servicios religiosos, no solamente, a pesar que somos un Estado netamente formalmente católico, ¿no? Pues darle adecuada, un compromiso por parte del Estado de respetar, ¿no? La creencia de cada uno y permitir y favorecer, ¿no? Las diferentes religiones pese a la situación de desastre en la cual uno se encuentra, ¿no? La lucha contra incendios, como les había adelantado, la señalética, esta ciencia que busca a través de la iconografía, digamos, facilitar, ¿no? Información precisa y oportuna al momento del desastre, ¿no? Las maniobras de decontaminación, ¿no? Los almacenes, ¿no? Tanto logística para cada una de sus acciones, no solamente alimentos seguros, sino también almacenes en cuanto a logística para la atención necesaria del desastre, ¿no? Y como no, nuestra función importante sobre la seguridad, ¿no? Recordemos que mientras haya desorden, ¿no? Y mientras haya necesidad, los fenómenos de violencia social y violencia sexual, sobre todo, se incrementan. Entonces, no es raro que después de un desastre se haya visto incremento de violaciones, incremento de maltrato infantil, incremento de maltrato a la mujer, ¿no? Aumento de los fenómenos de violencia social, ¿no? Entonces, la seguridad en cuanto al aseguramiento de la seguridad en la escena también es un tema muy importante, ¿no? Y el mantenimiento de los servicios básicos, ¿no? Y acá entendamos como servicio básico, en nuestro caso, por ejemplo, calefacción, porque no solemos tener, al menos en Lima o en la mayoría de ciudades, salvo Puno, ¿no? Algunas zonas de las alturas de Tacna también, que colindan con climas muy gélidos, ¿no? La necesidad de calefacción, pero luz, agua, desagüe, gas, saneamiento, ¿no? Y no nos olvidemos de las carreteras, ¿no? Ayer discutíamos con los chicos de mi grupo la importancia que tienen la red vial, ¿no? El mantenimiento de la red vial en el caso de los desastres, porque a través de las redes viales ingresa, ¿no? La posibilidad económica, ingresa la posibilidad de ayuda, ¿no? Ingresan enseres de necesidad y también salen los productos generados de la comunidad para mantener su economía, ¿no? Entonces también el mantenimiento de las vías es importante, ¿no? Y por otro lado, los servicios funerarios,
¿no? El servicio funerario y el acompañamiento también es otra tarea humanitaria de la cual el Estado está comprometido, ¿no? Para el mantenimiento del respeto. Y esto del manejo de cadáveres también es un tema importante a tener en cuenta, porque no saben el impacto a nivel psicosocial que trae el salir a tu comunidad y ver regados muertos por diestra y siniestra, ¿no? La depresión, la ansiedad, la propia agresividad del paisaje frente a un panorama de desastres incrementa, ¿no? Este tipo de respuestas psicológicas negativas y psicotrauma en el caso del desastre. Por eso es importante también un manejo óptimo, ¿no? Otra tarea humanitaria importante es el que el Estado se compromete al mantenimiento de los enseres de primera necesidad, abrigo, vivienda, alimentación, ¿no? Y también enseres básicos para la restauración económica, para la autoayuda, ¿no? Palas, baldes, para que se pueda restaurar lo antes posible la continuidad de la población, ¿no? En casos especiales, ¿no? La lucha contra animales peligrosos, ¿no? No es raro, por ejemplo, que en lugares como Lima y en las grandes ciudades hayan de repente parques zoológicos que mantengan animales que frente a un desastre podrían ser un punto importante de daño secundario para la población, ¿no? Que yo recuerde, Lima tiene un par de repentarios y también la lucha contra dichos animales es importante, ¿no? Tenerlo al menos en cuenta, ¿no? Entonces ahí les dejo las 16 tareas humanitarias, ¿no? De las cuales se han ido sumando algunas y se han ido disminuyendo en importancia otras, como les decía, las medidas de oscurecimiento, ¿no? Ahora no tiene sentido porque los bombardeos no son con geolocalización en tiempo directo a través de otros sistemas encriptados de navegación, que ya no tiene sentido oscurecer la ciudad porque ya no se guían netamente de los pilotos, ¿no? Pero hay unos que se han ido incrementando en base de importancia en base a los resultados que se han visto de forma posterior, ¿no? Como por ejemplo el tema de los servicios funerarios, los servicios religiosos que se le ha brindado más importancia, ¿no? Fuera de las tareas humanitarias clásicas, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El mundo queda impactado por su respuesta, ¿no? Queda en estado de shock, ¿no? Y las grandes naciones tienen esta visión muy paternalista, ¿no? Muy paternalista y muy reactiva sobre el manejo de los desastres. Paternalista porque quiere decir que los países de mayor capacidad económica fungen como ese eje asesor, ¿no? Y como respaldo económico frente a las naciones de menor capacidad, ¿no? Para su respuesta, ¿no? En lugar de realizar un real empoderamiento de dichos países para que hagan un manejo óptimo en sus desastres, ¿no? Se tiene todavía una visión paternalista en donde las organizaciones dirigidas por los países más poderosos terminan realizando apoyo y manejo de la situación de desastre, ¿no? Y reactiva en el sentido que no tienen una visión de prevención, sino una visión principalmente asistencial, ¿no? Una vez materializado el desastre, ¿no? Pues brindarle atención a las víctimas y no ver por qué se genera, en qué condiciones se ha generado la situación previa a la generación del desastre, ¿no? O sea, una visión netamente realista. Y quizás uno de los apoyos eh, más valiosos en aquella época de los países de mayor capacidad económica sea que empieza a haber una descripción un poco más técnica, empiezan acá a prestarse la intención más a la geología, a la vulcanología, a la ingeniería estructural. Entonces hay ya una visión un poquito más técnica quizás que en años anteriores, ¿no? Abocado a lo que es la defensa civil, ¿no? De forma posterior, un poco más adentrado en décadas, ¿no? Entre los 70 y los 80, ya hay organismos de creación como la UNDRO, la Oficina de Coordinación de las Naciones Unidas para el Socorro en Caso de Desastres, ¿no?
Recordemos que de forma posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde se crea la Liga de Naciones, posteriormente pasa a ser la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Y crea una unidad, ¿no? Para los desastres, ¿no? Que viene a ser a partir de los 60 con la Oficina de Coordinación de las Naciones Unidas para el Socorro en caso de desastres, ¿no? Y esta recoge quizás las mejores actuaciones de la década pasada, ¿no? Sobre todo en la visión técnica de los desastres y empieza a promover el estudio, ¿no? Pero ya empieza a darle un poquito más de importancia a la prevención más que al manejo del desastre. Entonces empiezan a ver algo por ahí, más el estudio fenomenológico y abocarse más al estudio fenomenológico que a los estudios de ciencias sociales, que como vamos a ver son los que posteriormente se les ha dado mayor importancia, ¿no? Y también, cómo no, funge esta oficina como una coordinación, como parte de la respuesta o la coordinación de la respuesta internacional y el asesoramiento técnico para que cada país vaya realizando sus acciones preventivas y sus acciones ¿no? Reactivas en caso de los desastres, que los desastres se materialicen. ¿No? Entonces, quizás a inicios de los 80, finales de los 70, lo más resaltante fuera de la creación de la UNDRO, ¿no? Que era un ente asesor y coordinador de la respuesta internacional, quizás lo más importante se encuentra casi a fines de los años 70, ¿no? Donde empieza a haber ya no el estudio fenomenológico, ¿no? De los desastres, ¿no? O sea, por poner un ejemplo, la vulcanología, la geología, ¿no? Sino empiezan a presentarse los primeros esbozos de los sistemas de alerta temprana, ¿no? O sea, empezar a volcar un poco más en brindar un espacio de tiempo más seguro a la población para que puedan ponerse a resguardo previo o minutos previos a la generación y materialización del evento catastrófico, ¿no? Adentrado en el tiempo, ya en la década de los 80, ¿no? Vemos que empieza a incrementar, ¿no? La importancia sobre la reducción de los desastres para disminuir el impacto económico a nivel, perdóneme, en la década de los 70, ¿ya? En la década de los 70 también empieza a finales de los 70, fuera de que empiezan a presentarse los fenómenos o los sistemas de alerta temprana, se empieza a ver el desastre ya no como un tema de países aislados, sino empieza a verse que hoy, mira, por ejemplo, a lo largo de todo el Pacífico Sur existen fenómenos de vulcanología y también existen fenómenos tectónicos. Uy, mira, qué curioso. Por el lado de Japón e Indonesia, en el otro lado, ¿no? Del charco, también existen otro tipo de fenómenos como los tsunamis, ¿no? Entonces, ¿por qué no abordarlo de forma regional? ¿No? Entonces las estrategias de prevención empiezan a ser más regionales que locales, ¿no? Eso es otro triunfo y otro hito, ¿no? Que se da a los finales a los finales de los 70, ¿no? En la siguiente década, ¿no? Les decía de que se dan cuenta este clásico ciclo entre país que sufre desastres con continuidad igual a país pobre, ¿no? Entonces, en el decenio, este es el decenio de la reducción de los desastres naturales, ¿no? Con esta visión de que ya nos acercábamos al nuevo milenio, ¿no? En esta década, ¿no? Se objeta la gran necesidad de un plan y de un plan que no solamente sea local, que no solamente sea regional, sino que sea global sobre el manejo de desastres. Entonces ya se empieza a tener una visión, ¿no? Mucho más en conjunto, no una visión tan aislada, dejando tan al libre albedrío a los países en la generación del abordaje de sus problemas en cuanto a los desastres, ¿no? Y la visión cambia, ¿no? O sea, los fenómenos de globalización incrementan tremendamente, ¿no? Y el mundo da
una vuelta de 360 grados, ¿no? Porque empiezan a haber estrategias internacionales, ¿no? Las cuales vamos a hablar un poquito más adelante, ¿ya? Porque esta vendría a ser la era moderna del manejo de los desastres, ¿no? En donde empiezan a ver el marco de Yogo, el marco de Sendai, ¿no? Donde ya la estrategia deja de ser meramente regional, ¿no? Y tienes una visión mucho más global del manejo de los desastres con articulados, ¿no? Digamos, globales, ¿no? Válidos para todos los países suscritos a la Organización Mundial de la Salud, perdón, a la OMS, ¿no? A la Organización de Naciones Unidas, a la ONU. Entonces, Perú no ha sido ajeno a dichos cambios, ¿no? Perú desde su génesis, como lo hemos visto en Caral, por ejemplo, ¿no? Siempre se ha caracterizado por una visión muy armoniosa con la naturaleza, por este antecedente histórico, ¿no? Siempre hemos hecho construcciones sólidas, con centros de gravedad bajo, bases anchas, con piedras con 3 puntos en contacto como mínimo, como lo podemos ver a lo largo de todo Cusco, ¿no? Pero también en civilizaciones anteriores, ¿no? Como por ejemplo en el caso de Caral, donde ves construcciones abigarradas con paja entre las uniones en forma de V para asegurar el entrelazamiento de las paredes, ¿no? Y hacerlas, entre comillas, sismo resistentes. Vemos a lo largo de toda la sierra esta visión frente a la escasez, ¿no? Y visión en prevención con los almacenes, ¿no? A través de las colcas a lo largo de todo el Ande, ¿no? Vemos que tienen una óptima valoración de los escenarios de riesgo, ¿no? Nunca construían en partes bajas, nunca vas a ver construcciones precoloniales, por ejemplo, en quebradas secas de ríos, ¿no? Que van a ser destruidas por huaicos, ¿no? No van a haber construcciones a las laderas de colinas, ¿no? Con riesgo de alud o de deslizamiento de piedras. No van a haber construcciones precoloniales, ¿no? En lugares inadecuados. Ellos solían construir en partes altas, ¿no? No solamente con una visión para prevención, sino también con una visión bélica, ¿no? Es mucho más fácil defenderse y advisorar al enemigo desde arriba, ¿no? Pero no solamente eso, o sea, pudieron vivir en convivencia con su medio, llegaron a ampliar a través de los andenes sus fronteras agrícolas, tenían un uso regulado del agua. Esta estrategia de los andenes es brillante porque no solamente aumenta la frontera agrícola, sino estabiliza el talud de las colinas, ¿no? Evita el deslizamiento de huaicos, tiene un mejor tratamiento del agua, ¿no? O sea, reducían en su espacio de hábitat, ¿no? El riesgo a su mínima expresión, ¿no? A su mínima expresión, ¿no? Lo que habla que hay, digamos, un equilibrio con su entorno y un conocimiento de la importancia y la prevención de los desastres naturales, ¿no? Sin embargo, esta visión de equilibrio que teníamos en el país se rompe tras la conquista, ¿no? Se pierde este eje armónico que se tenía con la naturaleza y empieza una visión mucho más extraccionista, ¿no? Y se pierde esta relación hermosa que se tenía con la naturaleza, ¿no? Eh, que fue la visión principalmente de la colonia. Y no es que en la colonia no hubieron sistemas propiamente dichos de prevención, ¿no? Sino está abocado a la reacción frente a la aparición de posibles desastres, ¿no? Y la República en sus inicios, como toda república joven y entorpecida, no hubo un sistema, digamos, realmente organizado y adecuado para el manejo de los desastres, ¿no? Es por eso que en uno de nuestros primeros conflictos bélicos, sobre todo con Colombia en 1933, con una digamos, posible o con advisorando un posible ataque aéreo por parte de Colombia hacia Lima, ¿no? O hacia las ciudades del norte. ¿No? En 1933, en dicha constitución, se legisla el concepto de defensa civil y es uno de los primeros documentos de validez nacional en la que se habla que ésta debe activarse frente a los peligros que vienen de afuera, refiriéndose, como les decía, a esta conato de guerra que tuvimos en los inicios de los 30 con
con Colombia, ¿no? Eh, Sin embargo, ¿no? Debido a la buena respuesta y digamos, a este intento oportuno de legislar la defensa civil, ¿no? Se dan cuenta de su importancia, ¿no? El mundo nuevamente nos refrenda, ya que hemos revisado la expectativa primero mundial, ¿no? Y la necesidad de insertarse en el sistema internacional, ¿no? Y cumpliendo los organismos, con lo dictado por los organismos internacionales, el país genera este sistema de emergencias y de auxilio social frente a emergencias, válido entre el 1950 y 1971, que tenía la principal actuación de atender la emergencia, ¿no? De atender y de socorrer frente a las emergencias. Y no es más que un sismo del 31 de mayo de 1970 a las 3:23 p.m. que nos enrostra cual cachetada inesperada en nuestra realidad, ¿no? Un sismo de 7.9 grados de magnitud, ¿no? Considerado como el más destructor de la historia del Perú, ¿no? El cual arrasa, ¿no? La ciudad de Yungay y de Ranrailca, ¿no? Dejando la cifra más catastrófica de muertos que hemos tenido hasta el momento, ¿no? Y posterior a este cachetazo que nos devuelve nuestra realidad y nos dice que no estábamos suficientemente preparados y nos dice que no, nuestros esfuerzos debían abocarse quizás de una mejor manera, ¿no? Es que el país crea el sistema de defensa civil, ¿no? Cuyo inicio estaba encargado principalmente de la atención, ¿no? Del desastre, la rehabilitación y la reconstrucción posterior. Entendiéndose por atención el manejo de la emergencia, la rehabilitación es el puente entre el desastre y la normalidad, ¿no? Por ejemplo, un puente de madera viene a ser rehabilitación, mientras que la reconstrucción sería un puente de hierro forjado para que no se destruya, con mayores condiciones de durabilidad, ¿no? Entonces, conforme nos acercamos a esta década de los 90, en donde hay una visión un poco más global, ¿no? Y una perspectiva quizás un poco más en cuanto a la preparación, ¿no? En cuanto a la prevención de los desastres, ¿no? Es que el Instituto Nacional perdón, el Sistema de Defensa Civil, ¿no? Cambia de nombre a Instituto Nacional de Defensa Civil, adoptando no solamente las medidas de atención, rehabilitación y reconstrucción, sino también encargado de la preparación, ¿no? Esta es la época en la que el mundo veía los desastres como un antes, durante y después, ¿no? En donde el antes no era preventivo, sino era preventivo en cuanto a la preparación para el refuerzo de la atención. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en esta década aún no estamos previniendo los desastres, sino la prevención, o sea, la preparación era principalmente una estrategia de refuerzo de capacidades para el fortalecimiento de la respuesta inicial, ¿no? Entonces todavía no había un sentido de prevención de dicho sistema, ¿no? Conforme nos acercamos a los objetivos del milenio y nos vamos suscribiendo a los nuevos pactos internacionales que vamos a revisar a continuación, el el Instituto Nacional de Defensa Civil pasa a ser Sistema Nacional de Defensa Civil, ¿no? Que fue válido de 1991 hasta el 2011, encargado de toda la atención del desastres y, o sea, quiere decir acciones de preparación, atención, rehabilitación y reconstrucción, ¿no? Sin embargo, con esta visión mucho más preventiva, ¿no? Empiezan a actuarse los primeros ejes de prevención en cuanto a la normalización del uso de suelos, a la vigilancia de eventos masivos, en cuanto a eh, eh, a la IESI, ¿no? Que son la vigilancia
digamos, instituciones, normalizar los aforos, prevención en ese sentido muy abocada, ¿no? Y después del 2011, ¿no? Pasamos a otra visión totalmente diferente, que es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, con toda esta nueva visión que vamos a revisar a continuación. Entonces, podríamos decir, ¿no? Que en la historia del país, después de la República, ¿no? Bueno, antes de la conquista, ¿no? En la época precolonial, guardábamos eh, un adecuado equilibrio con la naturaleza que de forma posterior se rompe con la visión extraccionista de los colonos españoles y que de forma posterior a nuestros primeros años de la República, ¿no? Se dio un fenómeno mucho más reactivo frente a conflictos bélicos y se norma en la Constitución del 33, ¿no? Los primeros esbozos de nuestro sistema de defensa civil, ¿no? Pero quizá el evento que más nos aterriza en cuál mal hemos estado llevando esto fue el terremoto de Huaraz, el más mortífero de nuestra historia, ¿no? Eh, Coinciden los cambios mundiales, ¿no? Con el terremoto de Pisco, ¿no? Que también nos enrostra cómo hemos seguido y persistido en las mismas falencias que en los años 70, ¿no? Y quizás ahí, después del terremoto de Pisco, es que el Estado toma mayor importancia, ¿no? Concordante a la visión internacional, ¿no? Para el mantenimiento de ciertos protocolos de actuación frente a desastres, ¿no? Y conforme migra años después, para el 2011, ¿no? A un sistema un poco más moderno, el país se va adaptando y genera esta ley 29664, que es la ley de la creación del SINAGERT, ¿no? Eh, en cuanto a la generación de políticas, ¿no? Van a ir cambiando con el tiempo y se van a ir adaptando de acuerdo a la fenomenología y el requerimiento del país. Sin embargo, esta ley que nos aboca ahora en nuestro estudio, ¿no? Es la visión moderna de cómo manejamos actualmente el tema de la gestión, ¿no? Del desastre, ¿no? Incluyendo esta política nacional de gestión de riesgos. Hasta acá, mis queridos amigos, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta? Sí, ¿no? Correcto. ¿Sí me escuchan, correcto? Perfecto, entonces continuamos. Entonces, ¿cómo es que pasamos de ese sistema, ¿no? Al sistema actual, ¿no? Yo les dije que después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se creó al inicio de los 70s, finales de los 60s, la Oficina de Coordinación Nacional, perdón, de las Naciones Unidas para la Atención y Socorro en caso de desastres, la UNDRO, ¿no? Que brindaba asistencia técnica, era como un ente asesor, digamos, coordinaba la ayuda internacional, ¿no? Sin embargo, sin embargo, eh, el tiempo fue pasando, ¿no? Y fueron cambiando las necesidades en cuanto al manejo del desastre, ¿no? Y con miras, ¿no? Después de los 90 hacia un milenio óptimo para el mundo, o sea, para asegurarnos, ¿no? Los objetivos del milenio, se hace un documento, ¿no? Se genera la primera conferencia internacional, ¿no? Para un mundo más seguro, la conferencia de Yokohama, ¿no? En mayo del 94, que es el primer documento guía, ¿no? De compromiso internacional para la generación de políticas para la reducción del riesgo de desastres. ¿Y qué concluye esta política? O sea, esto es como que todas las cabezas de Estado y todos los suscritos a la Organización de Naciones Unidas, ¿no?
se dieron cuenta y nuevamente después de un evento catastrófico, ¿no? De carácter internacional, se dan cuenta de que los desastres son un verdadero problema para el mundo y generan pobreza fuera de la cantidad de víctimas, sobrecargan el sistema de salud, ¿no? Y vuelven a recordar lo que ya sabíamos desde el principio, que países pobres por lo general tienen recurrencia de eventos deleterios una y otra vez, sea de origen antrópico o sea de origen natural, ¿no? Entonces, es el primer documento que le recomienda a los países el incremento, ¿no?, de las ciencias sociales para el conocimiento de la dinámica del desastre y su materialización. ¿Qué quiere decir esto? Hasta este momento no teníamos clara la real importancia de las ciencias sociales, ¿no?, para la generación del desastre. Recordemos que hasta antes del 94 todo era preparación, respuesta y rehabilitación, ¿no? Sin embargo, acá empezamos el mundo de la prevención y de la gestión del riesgo y de la reducción del riesgo, ¿no? O sea, es una visión mucho más moderna, ¿no? Eh, si es que el desastre es el producto, ¿no?, de una vulnerabilidad mal gestionada, ¿no?, y de una amenaza mal contenida, el conocimiento, ¿no?, de por qué se genera ese vínculo en su relación con la sociedad es el que impulsa la generación de dicho desastre. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, logro que mi población entienda que construir casitas de esteras en quebradas secas del río es una conducta inadecuada porque están perdiendo su platita, porque por ahí se activa la quebrada y va a quedar su casita destruida, y yo logro hacer que ellos entiendan ello, ¿no? Y luego yo hago un análisis de por qué es que tienen que asentarse ahí, por qué culturalmente creen que ese es su derecho, creen que esa es su tierra, y logro entender el problema, quizás, ¿no?, con ayuda de las ciencias sociales, yo puedo generar medidas que sean también mejor aceptadas por ellos. O sea, no solamente me sirve para que yo entienda el real problema, sino también me sirve para que mis medidas sean, digamos, menos renuentes en la población. Perdón. Entonces, también recomienda, ¿no?, que cada país genere políticas públicas, ¿no? O sea, una política pública no es una normativa. Una política pública quiere decir que yo tenga una visión de manejo de acá por los próximos 30 años. ¿No? O sea, no es que yo haga una ley que probablemente el siguiente gobernante la vaya a cambiar y el siguiente gobernante la vaya a cambiar. Una política pública tiene una visión a futuro, ¿no? Entonces, que no sea el manejo, ¿no?, a corto plazo, sino que los países tengan una visión de manejo a largo plazo, ¿no? Le da importancia Yokohama también a una estrategia regional, ¿no? O sea, la cooperación y desarrollo de capacidades regionales, no solamente propias de un país, sino de una región que comparte fenomenología, cultura, ¿no?, modos de vida, fuera de un espacio regional conjunto, ¿no? Y por otro lado, un cambio, ¿no? No solamente en la preparación para la acción frente al desastre materializado, sino hacia la reducción constante de las vulnerabilidades y la gestión del riesgo, ¿no? Entonces, un documento que genera un cambio de paradigma tremendo, ¿no? Tremendo. Hace mucho énfasis, ¿no?, sobre la reducción, ¿no? De políticas para la reducción de la generación de nuevos desastres, ¿no? Entonces, nos acercamos ya al fin del milenio, ¿no? Y los organismos internacionales nuevamente se abocan a
unos articulados para tener una vida mejor, ¿no? Tanto como el lograr desarrollo, 8 articulados, ¿no? El lograr el desarrollo global, asegurar un medio ambiente seguro, ¿no? El avance contra el VIH y enfermedades emergentes, el mejoramiento de la mortalidad materna, reducir la mortalidad infantil, ¿no? Disminuir la brecha de igualdad entre el hombre y la mujer, educación básica para todos, ¿no? Y la erradicación de la pobreza extrema y el hambre. Y hago énfasis aquí porque les dije que los desastres para los países fungían como las enfermedades para las personas, ¿no? Yo me enfermo y me empobrezco para poder recuperar mi salud. Me voy a una clínica, pago mi cirugía, pago mi rehabilitación y, ya no tengo plata en la cuenta, ¿no? ¿Y qué hago? Me pido un préstamo que me va a endeudar por los próximos 20 años probablemente, ¿no? Y es lo mismo que ocurre con los países, ¿no? Entonces, por eso que los organismos internacionales en la generación de los objetivos del milenio, en el apartado de erradicación de pobreza y el hambre, refieren que para disminuir la brecha social entre los países se debe integrar en la planificación y el desarrollo la gestión del riesgo de desastres, ¿no? O sea, la planificación y desarrollo, en mi visión de mejora, en mi plan económico, yo tengo que incluir, ¿no? Factores de prevención, de manejo, de rehabilitación y de reconstrucción en caso de desastres, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo no los tengo, lo que yo voy a hacer y no aplico una partida específica para esto, yo voy a ir parchando y quitándole, por ejemplo, en vez de si yo dispongo de 1.000 soles para mi alimento, ¿no? Y estoy enfermo, de repente ya no voy a disponer de 1.000 soles, dispondré de 500 soles, ¿no? Porque esos 500 soles se van a ir en el manejo de mi enfermedad. Entonces, lo mismo que hace el Estado, va a ir parchando huecos en vez de tener una planificación que ayude a que este manejo sea sostenible en el tiempo, ¿no? Ya en el año 2000, ¿no? Se crea una nueva, bueno, después de Yokohama, el mundo se da cuenta, ¿no? Que el reunirse de forma periódica para compartir, ¿no? Para compartir experiencias entre todos, ¿no? Y quedar en acuerdos tácitos, fácticos, visibles y tangibles, ¿no? Es una estrategia poderosa porque hay avances regionales, ¿no? Y como toda estrategia que uno implementa en la gestión, la supervisión de dicha herramienta es importante. Y el autoanálisis. Entonces, cada cierta cantidad de años, a veces 10, a veces 12, a veces 5, dependiendo de las necesidades internacionales, nos empezamos a reunir internacionalmente con otros estados para ver en dónde estamos y hacia dónde queremos llegar, ¿no? Entonces es por eso que se crea una estrategia internacional para la reducción de desastres, ¿no? Que empieza desde los años 2000, o sea, posterior a la estrategia de Yokohama, ¿no? Y tiene el objetivo de coordinar, promover y fortalecer, ¿no? La reducción del riesgo de desastres a nivel global, regional, nacional y local, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el mundo se da cuenta, ¿no? Que como estrategia internacional, ¿no? Los estados funcionan mejor, ¿no? Y es ahí que da algunas otras recomendaciones de las que podemos destacar, ¿no? Que existan alianzas interdisciplinarias e intersectoriales, ¿no? Para la reducción del riesgo. Nadie es una isla. O sea, yo debo incluir diversos entes, ¿no? Expertos, no solamente debe ser medidas tecnocráticas por parte de gente que no está en la cancha. Entonces, acá habla un poco sobre la gobernanza y sobre la participación, no solamente de los tecnócratas, que son los consejeros, los que tienen la ciencia, ¿no? Sino también de la población, ¿no? Entonces empieza a incrementar, ¿no? Esta conciencia pública en la comprensión, ¿no? De por qué se está generando el riesgo en mi población, por qué se están perennizando las vulnerabilidades y de cómo puede intervenir el Estado para la reducción de los desastres, ¿no?
Entonces, en este marco, ¿no? de el cambio de milenio, se genera esta estrategia internacional para la reducción de desastres, ¿no? Y como toda estrategia debe irse renovando con el tiempo, y en el 2004 se genera este nuevo desastre materializado en Indonesia, ¿no? El tsunami en Indonesia, ¿no? Los problemas que hubieron en Fukushima posteriores a la inhabilitación de la planta nuclear japonesa, ¿no? Tras un sismo. Estos dos eventos llaman nuevamente a la congregación de una conferencia mundial, ¿no? Y se genera quizás el marco, uno de los marcos después de Yokohama más importantes de todos, que es el marco de Yogo, ¿no? Una reunión el 22 de enero de 2005, tras estos eventos deleterios que les comentaba, generan la realización de 5 objetivos dados en 3 articulados importantes, ¿no? El objetivo de garantizar que la gestión del riesgo, ¿no? sea una prioridad nacional, la identificación y evaluación de los potenciales riesgos que existen, la utilización del conocimiento y de innovación para el manejo de los desastres, ¿no? Y el favorecimiento de la resiliencia y la reducción de los factores de riesgo subyacentes. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a intervenir, ¿no? en la mejora de las vulnerabilidades, por ejemplo, estructurales, ¿no? Yo tengo que en mi siguiente plan seguir reduciendo el riesgo subyacente. Si yo identifico, por ejemplo, que mi casa puede caerse porque tiene daños estructurales, este año yo me aboco y aboco mi presupuesto en mejorar las columnas de mi casa. Pero el siguiente año yo me comprometo en hacer una capacitación para todos los que viven en el edificio para que estén adecuadamente informados, porque también he identificado que no saben qué hacer frente a desastres. No sé si me dejo entender. En la reducción del riesgo subyacente es la continua revisión de los factores que te llevan a mayor riesgo y el manejo de forma periódica de los mismos hasta llegar a lo que se denomina un riesgo aceptable, que es lo que el riesgo que yo tolero, ¿no? Que vendría a ser la posibilidad de daño que sí puedo manejar con mis recursos. O sea, un evento negativo que no se convierta en un desastre, ¿no? Y por otro lado, también el fortalecimiento de la preparación. Siempre cada conferencia va a recomendar en ejes favorecer las capacidades de respuesta. Está en todos los ejes también, ¿ya? Entonces, de forma posterior, ya quedando atrás el marco de Yogo, se genera el marco de Sendai, ¿no? Que es la actualización del marco de Yogo, ¿no? Que viene a ser la actualización del marco de Yokohama, ¿no? En esta estrategia internacional, ¿no? Y aquí quizás lo más importante es la visión, ¿no? Que ya empieza a no solamente a tener esta visión mucho más reactiva, ¿no? Ni de fortalecimiento de la respuesta, sino que se aboca a prevenir los riesgos posibles, o sea, la aparición de nuevos riesgos en los países. Y le da importancia al marco tanto económico, jurídico, social. ¿Por qué? Porque tú no puedes, dice, construir y no puedes dejar que tu población construya en las laderas de los ríos porque puede haber un desborde y se va a materializar un evento negativo. Entonces le dice al Estado, oye, Estado, tú tienes que procurar que tu población no caiga en medidas que puedan conllevar a un desastre, ¿no? Entonces, si tú sabes que tipos de suelo tienes que son seguros y qué tipo de suelos no son seguros, pues tienes que ser firme en las políticas de ordenamiento territorial, ¿no? Tú tienes que buscar medidas jurídicas para sanciones en caso que eso se incumpla. Tú debes sensibilizar a tu población para que ellos sepan qué riesgos corren en el caso ingieran en medidas que no son seguras del todo, ¿no? Entonces, que el articulado sea total, que sea a nivel educacional, que en los colegios incluyas, ¿no? Este tema de prevención y aparición de nuevos riesgos, ¿no? Que lo contemples en cada aspecto de tu estado, ¿no? Y como no, siempre les decía, aumenta también las medidas en cuanto a la preparación, fortalecer las capacidades para la respuesta y resiliencia. Son medidas que siempre se van a recomendar
porque es a veces el desastre algo inevitable. Los eventos el desastre es evitable, los eventos negativos no lo son. Y en este marco de acción recomienda 4 prioridades, ¿no? Seguir, ¿no? En la comprensión de cómo se genera el riesgo del desastre, ¿no? O sea, abocarse en ciencias sociales, abocarse en fenomenología, abocarse en el entendimiento de cómo es que se llega a la materialización del desastre, ¿no? Como prioridad 2, el fortalecer la gobernanza. Y gobernanza, entiéndase acá como la población, ¿no? Tiene que estar inmiscuida en la toma de decisiones de su comunidad, debe ser partícipe, tener voz y tener voto, ¿no? Porque eso asegura que las medidas que ellos tomen no tengan renuencia en su comunidad, sean mejor aceptadas y sean realizadas sin renuencia, ¿no? Aparte, la gobernanza va también en pos de saber que la primera respuesta siempre es la respuesta comunitaria. Entonces, no solamente va la gobernanza en cuanto a la generación de nuevas políticas y nuevas esferas de abordaje, sino también va en el fortalecimiento de las brigadas y de las primeras respuestas por parte de la comunidad, ¿no? El tercer articulado refieren la inversión, invertir. Si tú vas a gastar platita en la GDR, invierte en la reducción del riesgo para tener mayor resiliencia, ¿no? Entonces, no solamente que yo me adelante, ¿no? A los nuevos riesgos, sino que yo reduzca el riesgo identificado y que yo comprenda la materialización del desastre y que yo fortalezca, ¿no? El primer eslabón que es la comunidad, ¿no? Por otro lado, aumentar la preparación, la respuesta, que las capacidades de respuesta, ¿no? Pero acá le da un tenor importante, ¿no? Habla sobre favorecer la preparación, que es fortalecer la respuesta, ¿no? Sino que también hace un énfasis en que la reconstrucción tiene que tener siempre un índole de prevención de nuevos riesgos y una reconstrucción mejor. ¿Qué quiere decir? Si yo construyo un puente y este puente se cae y me deja incomunicada una, una ciudad, ¿no? Y este puente se cae por un huaico, ¿no? Por una crecida del río. Yo el siguiente puente debo valorar primero, ¿es lógico que yo lo construya ahí nuevamente? ¿No? ¿Hay alguna otra alternativa? Es, digamos, los materiales que usen son mejorables, puedo hacerlo estructuralmente más fuerte, ¿no? Entonces la construcción siempre tiene que ir, la reconstrucción siempre tiene que ir en miras de mejorar lo que previamente se tenía, ¿ya? O evitar la generación de nuevos riesgos. O sea, si yo hago un puente más grande y más robusto, pero igual se va a caer, ¿no? Porque el suelo es inestable, yo ya no lo debería construir ahí, porque no tiene sentido. Voy a hacer que un armatoste más grande genere más daño a mi población, ¿no? Entonces, siempre, les dije, siempre todas las recomendaciones van a ir en prepararse mejor, pero en marco de Sendai hablan sobre reconstruir también con miras a lo mejor. Entonces, en este marco de Sendai, ¿no? Es que aparece la política de Estado número 32, que es el marco que se abre al marco jurídico de la gestión del riesgo en el país, ¿no? En la política, y ya les dije, una política de Estado no es una normativa que dure los 5 años de mi gobierno, ¿no? Una política de Estado es una visión, ¿no? Así como ustedes tienen una visión actualmente de lo que quieren ser como especialistas cuando terminen la universidad, no, es más o menos lo mismo, es la visión del Estado futuro, cómo el Estado se ve y se planifica para los próximos 30 años, ¿no? Como mínimo, porque hay políticas de Estado que tienen mucha mayor durabilidad, ¿no? Entonces, en esta política de Estado número 32, el Estado se compromete a promover la política nacional de gestión de riesgos, ¿no? No solamente en el ámbito público, sino también en el ámbito privado. Quiere decir de que nos agarra a todos, nos agarra a públicos y a privados.
¿no? Generando promoción y velando por la ubicación de la población y sus equipamientos en zonas de mayor seguridad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Se compromete a generar poblaciones más seguras, ¿no? En, en la, en la reducción del riesgo de la sociedad, ¿no? Y reduciendo sus vulnerabilidades, a fortalecer a dicha comunidad, ¿no? Con miras de no exclusión y de equidad, ¿no? Entonces, se compromete a qué? A hacer los marcos de acción de Yokohama, de Yogo, de Sendai, ¿no? Ya digamos, con una visión a futuro, ¿no? Y en esta misma política de Estado número 32 se compromete a llegar como visión a una cultura de prevención, ¿no? Y desarrollo sostenible. Quiere decir reducir el riesgo existente, no generación de nuevos riesgos y fortalecer acciones de preparación y respuesta, ¿no? Entonces, en este marco político aparece nuestra querida ley 29664, ¿no? En el 2011, ¿no? Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, que es lo que nos llama a continuación. Hasta acá, ¿tienen alguna pregunta o alguna duda? ¿Alguien quisiera hacer algún comentario o continuamos con la exposición? Tenemos 40 minutos más o menos. ¿Sí? ¿No? ¿Todo correcto? Perfecto, entonces, gracias David. Continuamos. No sé si el moderador podría indicarme si es que alguno hace alguna pregunta en el chat o si en caso tengo algún problema de señal o algo por el estilo, me informe a mi celular para que pueda estar pendiente del celular y podamos concretar mejor la clase. Ya, perfecto. Entonces, continuamos. ¿Todo bien? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve mi diapo? Genial. Entonces, en este marco de que hemos descrito, ¿no? El país genera esta ley que crea un sistema interinstitucional. Un sistema quiere decir un ente que se mueve en un conjunto con unas normas de forma orgánica, interinstitucional, ¿no? Porque no solamente son instituciones que clásicamente están encargadas del manejo de desastre como Defensa Civil, Ministerio de Defensa, sino que en cada uno de los organismos estatales y en cada uno de los organismos privados no tienen que estar metidos en esta ley. Y es sinérgico, porque no compiten, no es que el Ministerio de Defensa diga yo he tenido la Oficina de Defensa Nacional durante tantos años y no te voy a filtrar mi información, ¿no? A ti que eres neófito en ello, que eres del Ministerio, no, bueno, de la PCM, que es la Presidencia y Consejo de Ministros, no. O sea, acá hay una cooperación entre todas las instituciones, tanto públicas como privadas, descentralizadas, porque se aborda desde la perspectiva, ¿no? De red que ya ha creado el Estado, o sea, gobierno central, gobierno regional, gobierno local, ¿no? Eh, se apoya en este sistema ya descentralizado y transversal porque es desde el gerente número uno de la institución más alta hasta la persona más chiquita que trabaja ahí. Tiene transversalidad el sistema, no es solamente tarea de responsabilidad de nuestros directores, sino es responsabilidad de todos, ¿no? Y participativo, porque yo no le puedo negar la participación a ningún personal, a ninguna persona de a pie. No existen plataformas municipales en las que cualquier persona puede ir y decir, yo deseo dar mi aporte a mi comunidad, me voy a acercar, en qué puedo ayudar, cómo puedo hacer, cómo puedo inscribirme en sus sesiones y puedo participar de ellas, ¿no? Las famosas mesas de trabajo comunitarias, ¿ya? Entonces, ¿no? En estos
en este sistema sinérgico, interinstitucional, descentralizado, transversal, participativo, ¿no? Se generan componentes, procesos e instrumentos para que todo el Estado y cada uno de los peruanos pueda trabajar en base a estos lineamientos, ¿no? Y tiene como finalidad la identificación y reducción de riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos cuando estos se materializan, evitar la generación de nuevos riesgos y favorecer las acciones de preparación y atención y respuesta frente a los desastres. Como política nacional, ¿no? La gestión de riesgos es un proceso social. ¿Qué quiere decir esto? Que es un proceso que está en constante tira y afloja. Se hace, se analiza, regresa a algún cambio, se supervisa, se acomoda, se vuelve a implementar y tiene una retroalimentación directa con la sociedad, ¿no? Entonces, este conjunto de orientaciones, ¿no? Que están dirigidas a impedir o reducir el nuevo riesgo, que evita la aparición de nuevos riesgos, ¿no? Ante situaciones que pueden ser o que tienen la potencialidad de daño, ¿no? Para minimizar sus efectos, es lo que define la política nacional de gestión de riesgos. O sea, el conjunto de acciones para impedir o reducir el riesgo de desastres, ¿no? Se basa en múltiples principios. Toda ley siempre tiene principios, digamos, orgánicos, ¿no? Toda ley tiene un principio, ¿no? En base a articulados de bien social, ¿no? El bien protector, ¿no? Quiere decir que la ley tiene como normativa salvaguardar la vida y la salud de cada una de las personas, ¿no? El principio de bien común, o sea, el bien de las mayorías. Yo no puedo beneficiar, por ejemplo, a un grupo de personas, ¿no? A un grupo de instituciones, ¿no? Con medidas que podrían tener mucho mejor recaudo en mayor población. O sea, yo no puedo beneficiar a las minorías. El bien común y el bien de las mayorías es un principio importante en la gestión del riesgo de desastres. La subsidiariedad. Esto quiere decir, ya, tiene que ver mucho con el tema. Perdónenme un segundo. Ya, disculpen. El principio de subsidiariedad tiene que ver mucho con los que está íntimamente relacionado con la gobernanza, ¿no? Acuérdense de que cuando yo hago partícipe a la población sobre las decisiones que le inmiscuyen, hay menos renuencia y hay mayor participación. O sea, la subsidiariedad busca la participación de la sociedad en la toma de decisiones y en el abordaje de sus propios problemas. El principio de equidad, ¿no? Equidad no es igual a igualdad, a todos no lo voy a decir igual. Debo ayudar, apoyar, brindar ayuda en medida de lo que se requiere, en su justa medida, ¿no? A quien tiene menos, quizás menos recursos, apoyar quizás un poco más, ¿no? El principio de eficiencia, o sea, que se hagan medidas coste-beneficio más efectivas, ¿no? Más que con menos recursos obtenga mayor beneficio. El principio de acción permanente, como les dije, esto no solamente se activa durante la ocurrencia de un evento negativo, esta participación es constante, ¿va? Si yo hago una política nueva, si yo hago una normativa, hay un ente encargado de que esto revise si está acorde con los principios y la normativa de gestión de riesgo del país. Si yo quiero poner una discoteca, ¿no? En mi plan, la municipalidad va a revisar en una normativa si es que cumplo o no cumplo con los principios y normativas que indican la gestión del riesgo. Pues si yo hago un evento y lo mismo, si yo construyo un edificio, lo mismo, si el Congreso de la República saca una nueva normativa, esta también va a ser revisada por el equipo, en este caso el equipo del CEPLAN, ¿no?
para que esté acorde con los lineamientos de la gestión. Entonces, es de acción permanente. Ya hablamos de su principio sistémico, ¿no? El principio de la auditoría de resultados va mucho y muy de la mano con el principio de eficiencia, ¿no? Yo no puedo medir el impacto de mis acciones, si son costo-beneficio positivas, si no tengo un sistema de supervisión y auditoría de los resultados de mi medida. O sea, va de la mano con el principio de eficiencia. Y el principio de participación va de la mano con el principio de subsidiariedad, ¿no? Empoderar a la sociedad, participación de la sociedad, ¿no? Y el principio de autoayuda, recuerden de que el primer rescatista se encuentra en la comunidad, que el Estado y los rescatistas y los sistemas de primera respuesta llegan varias horas después de materializados los hechos. Por ende, yo debo encargarme como Estado de que nuestra población esté adecuadamente capacitada para su primera respuesta y en eso se basa la autoayuda. Como Estado yo debo fortalecer las actividades de respuesta, ¿no? Y tiene un principio también de gradualidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los cambios no son de la noche a la mañana, que las medidas son graduales y que se va empoderando y se va brindando partidas y brindando conocimiento a a las mesas de trabajo de forma continua hasta que ellos tengan una autosustentabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Para que ustedes entiendan cómo se maneja, ¿no? Hay entes asesores y hay mesas de trabajo, ¿no? Las mesas de trabajo es la población organizada, el Estado local, ¿no? Todo aquel interesado, toda institución representativa de dicha comunidad se sienta en una mesa y hace sus planes de acuerdo a lo que ve, conoce y sabe de su sociedad, ¿no es cierto? De su comunidad, ¿no? Sin embargo, ellos tienen un ente asesor, ¿no? Tanto del, tanto de la respuesta como la prevención, ¿no? Y esto lo vamos a entender quizás un poquito más adelante, porque estoy hablando tanto del INDECI como del CENEPRED, ¿no? O sea, estos representantes son entes asesores en esta mesa de trabajo y hacen que se cumpla la normativa y que todo esté de acuerdo a la ley para que el gobierno local pueda manejarse, ¿no? Entonces, ello también habla del principio de gradualidad. Poco a poco, ¿no? La comunidad va a tener su propia producción, ¿no? Y ya no necesitará tanto presencia del Estado, sino que se va a hacer gradual este proceso que es permanente, ¿no? En cuanto al alcance de la ley, quiere decir, ¿quiénes están inmiscuidos en esta ley? Si es transversal y es universal, todos estamos, todas entidades públicas, privadas, Policía Nacional, bomberos, todos sobre el territorio nacional, que quieran o no quieran, están inmiscuidos y deben cumplir la normativa. Cuando hablamos de instrumentos, ¿no? Hay quizás tres instrumentos muy relevantes que no se pueden olvidar. Que está el plan presupuestal, en este caso el 068, ¿no? Que es cómo las entidades obtienen dinero, que es un dinero intangible, para la generación de todos y cada una de las normativas que te brinda la ley que te dice y te obliga a hacer, ¿no? O sea, hay una platita de cada institución, que es del presupuesto 068, que asigna el Estado o que tiene que separar la institución privada para la realización de todos y cada uno de los lineamientos descritos en la ley, o sea, de sus subprocesos, ¿no? El otro instrumento importante es el plan de operaciones de emergencia. ¿Qué es el plan de operaciones de emergencia? Es el plan de emergencias que brinda el Estado, del cual se desprenden todos los planes más chiquitos. El Plan Nacional de Operaciones de Emergencia es el plan madre, es el que te habla sobre el análisis de parte del Estado de todos sus riesgos, de todas sus vulnerabilidades, de todos sus planes, ¿no? Que tiene contemplados realizar. Y de esos, nosotros, los del gobierno local,
nos cogemos algunas cositas y lo acomodamos a, a nuestra realidad en nuestros planes de operaciones de emergencia local, ¿no? Y de ahí se derivan planes sectoriales, regionales, municipales y distritales. Por eso les decía, de los instrumentos, tres son los más importantes. Los planes presupuestales del 068, el plan de operaciones de emergencia, y cómo no, dijimos de que esta ley tenía una visión de desarrollo sostenible. Entonces, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial son otro de los instrumentos más importantes en la gestión del riesgo para esta normativa, ¿no? De ahí hay planes de reducción del riesgo, hay planes, mecanismos de supervisión, evaluación y control, ¿no? Hay otros instrumentos de programación y formulación y ejecución presupuestal, ¿no? Y hay instrumentos políticos y estrategias de planificación relacionados con el ordenamiento territorial. Pero quédense con estos tres primeros. El programa presupuestal 068, el que le da plata al Estado para poder hacer todas sus acciones, el plan de operaciones de emergencias, del cual se derivan todos los otros planes y los planes de desarrollo, ¿no? Y ordenamiento territorial son sus tres principales instrumentos. La ley ya tiene como objetivo la identificación de los peligros, el análisis de vulnerabilidad y el establecimiento del nivel del riesgo. Entonces, si nosotros hablamos de peligro o amenaza, ¿no? Y hablamos de vulnerabilidad, acuérdense que el riesgo es el potencial de pérdida, ¿ya? Se mide y se cuantifican pérdidas humanas, materiales, y es el producto del análisis de la vulnerabilidad en su interacción con el peligro o amenaza. ¿Ya? Entonces, siempre que hablemos de establecimientos de nivel de riesgo, nuestra cabecita tiene que estar en porcentajes de pérdidas, vidas perdidas, cosas dañadas o algún evento deleterio, es la materialización. Y el nivel del riesgo o el riesgo en sí es el producto de interacción entre los peligros o amenazas y las vulnerabilidades propias del sistema. Y digo sistema porque puede ser un ambiente físico, un ecosistema, una persona, un modo de vida, una actividad económica, etc., etc., etc. ¿Ya? Otro objetivo es la articulación de los componentes del sistema y de los procesos que vamos a hablar a continuación. Entonces, un objetivo, la identificación del peligro, análisis de vulnerabilidad y establecimiento del nivel de riesgo. Otro objetivo, la articulación de componentes y procesos. Y el otro objetivo, la promoción e incorporación de la gestión del riesgo en la planificación, desarrollo y ordenamiento territorial. Por eso les decía que de los instrumentos los más importantes eran los tres: planes de desarrollo y ordenamiento territorial, plan de operaciones de emergencias y presupuesto, programas presupuestales, principalmente el 068. ¿Ya? Los otros objetivos devienen acorde con el resto de instrumentos, ¿no? Planes de prevención, la atención oportuna, ¿no? En caso de la materialización de las emergencias. ¿Y cómo se compone el sistema? El sistema está en base al entes rectores, organismos de decisión y coordinación estratégica, entes ejecutores y mesas y participantes del trabajo. Entonces, la presidencia del Consejo de Ministros es el máximo, no, a ver, para que ustedes entiendan esto, el Consejo de Ministros es la reunión que tienen cada uno de los ministros de las diferentes carteras ministeriales que tiene el país. O sea, un ministro en el registro de energía y minas es la máxima autoridad en cuanto a todos los temas que existen de energía y minas. Bueno, en teoría. Ministro de Salud, la máxima autoridad, el que mejor conoce la cartera, el que mejor conoce su situación, el que sabe cuáles son sus deficiencias, sus oportunidades, sus amenazas, la conoce todos. Entonces, que se reúnan todos los ministros quiere decir que tienes a quienes tienen la mayor capacidad tanto de decisión política como conocimiento de su cartera, ¿no? El presidente del Consejo de Ministros es como el presidente de los ministros.
Entonces, no es raro que en la composición del SINAGER el ente rector sea el presidente del Consejo de Ministros. Pero esto tiene digamos, tiene dos caras. Cuando no está activo el problema, ¿no? Es el presidente del Consejo de Ministros, o sea, el presidente de la PCM, quien asume la función rectora, ¿no? El eje rector, el ente rector. Pero cuando el sistema se activa, la cabeza máxima ya no es el presidente del Consejo de Ministros, sino es el presidente de la República, ¿no? El CONAGER, que es el Consejo Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, ¿no? En donde están inmiscuidos todos los ministros y todos los asesores técnicos, es el órgano de máxima decisión política y coordinación estratégica. Es lógico, ¿no? O sea, si el presidente del Consejo de Ministros es el ente rector, ¿no? El órgano de mayor decisión política, que es el Consejo Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, el CONAGER, que está conformado por cada uno de los ministros y de sus principales asesores, es el ente de máxima decisión política. Y existen dos organismos ejecutores, que vienen a ser las dos piernas por las cuales este sistema camina, ¿no? Que es el CENEPRED y el INDECI. El CENEPRED, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, y el Instituto Nacional de Defensa Civil, que tradicionalmente se encarga de la operatividad, de la respuesta, ¿no? De la rehabilitación y de la rehabilitación, ¿no? Respuesta y rehabilitación. Entonces, preparación, respuesta y rehabilitación. Ojo, acciones del INDECI. Porque la reconstrucción es la labor del CENEPRED porque tiene que hacerse con los lineamientos de prevención y reducción del riesgo, que fue lo que habíamos comentado anteriormente. ¿Y por qué digo que estas dos son las patitas en las cuales camina el sistema? Porque estos son los que realmente, tanto los del CENEPRED, son los que realmente entienden los procesos de estimación, prevención y reducción del riesgo, ¿no? Y el INDECI los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación, ¿no? Son los entes, o sea, son los que saben, tienen competencia sobre estos procesos, son los que más saben de estos procesos. Entonces es lógico que las acciones que tomen los ministros que van a conformar el Consejo Nacional de Gestión de Riesgos se basen en las recomendaciones, ¿no? Del CENEPRED y del INDECI, que son los organismos públicos ejecutores, ¿no? Vamos de nuevo, porque esto es a veces difícil de entenderlo. El presidente del Consejo de Ministros es el ente rector, es el que preside el sistema. El Consejo Nacional de Gestión de Riesgos, o CONAGERT, ¿no? Que se activa en caso de desastre inminente o de desastre materializado, ¿no? Es el máximo representante político del sistema, es el que tiene la decisión política final. Aquí están metidos todos los ministros que tienen competencia y conocen de su cartera, pero el ministro de Salud conoce su cartera, pero no conoce de repente los procesos de estimación, prevención, reducción que tiene que aplicar, ¿no? Por eso es que las patitas del sistema son el CENEPRED y el INDECI. El CENEPRED para la estimación, prevención, reducción del riesgo y el INDECI para la preparación, respuesta y rehabilitación, ¿no? Y las mesas de trabajo, los grupos de trabajo ya son los gobiernos locales, regionales, ¿no? La sociedad común, ¿no? Las instituciones públicas, privadas, ¿no? Y aquí no están lejos tampoco las entidades públicas como las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, ¿no? Esos son los participantes de los grupos de trabajo. O sea, las mesas de trabajo se encuentran a nivel de los gobiernos regionales y locales, y ahí participan todos, entidades públicas, Fuerzas Armadas, policías, privadas, población civil, ¿no? Y por otro lado está el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, que viene a ser como un filtro. Este se encarga de que todas las políticas nacionales incluyan, ¿no? Todas las políticas de desarrollo, todas las políticas que generen
estos ministros incluyan los lineamientos y estén de acuerdo con los preceptos de la gestión del riesgo. O sea, son los que inyectan la gestión del riesgo al desarrollo nacional. ¿Ya? Entonces, les dije que el Consejo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, ¿no? Que se activa en situación de riesgo inminente o peligro materializado, ¿no? Es la plataforma principal de coordinación y gestión política, ¿no? Mientras que el Centro Nacional de Estimación y Prevención y Reducción del Riesgo, el CEPLAN, ¿no? Es el ente asesor, ¿no? Asesor a la PCM para los procesos de estimación, prevención y reducción del riesgo, ¿ya? Entonces, cuando la gestión del riesgo, ¿ya? Se basa en cuatro aspectos importantes, en todo lo que es la planificación, el ordenamiento territorial, los proyectos de inversión pública y la gestión ambiental, ¿ya? Esto va a indicar que formulan políticas del Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, que elabora los lineamientos técnicos y procesos de gestión prospectiva y correctiva y desarrolla capacidades para la respuesta, ¿ya? Sin embargo, el CEPLAN, que es el encargado del, perdón, el CENEPRED, que es el Centro Nacional de Estimación y Prevención del Riesgo, tiene solamente los procesos de estimación, prevención y reducción del riesgo, a diferencia del INDECI, ¿no? El Instituto Nacional de Defensa Civil, que son los que van a hacer los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación, ¿no? Que es algo que también ya les había comentado. Los grupos de trabajo, ¿no? Que son los gobiernos regionales y locales, van a ser los que aplican las normativas que hacen los entes anteriores, o sea, los que tienen decisión política sobre su localidad, ¿no? Y el CEPLAN es el que inyecta la política de gestión de riesgos a cada una de las actividades del Estado, ¿no? Cuando hablamos de primera respuesta, bueno, hasta acá, ¿tienen alguna pregunta o alguna duda? Porque es un tema un poco árido de entender a la primera, ¿no? Los organismos ejecutores vienen a ser entes asesores para que el organismo de máxima decisión política, ¿no? Que donde están todos los ministros, genere las decisiones políticas con digamos, con los óptimos procesos de la gestión del riesgo, ¿no? Para que estos sean ejecutados por los gobiernos locales y regionales. Igual lo vamos a ver un ratito más adelante, perdonen. Ya, perfecto. Dentro de los organismos institucionales, tenemos a los organismos de primera respuesta, ¿no? Y de primera respuesta se consideran los organismos que actúan de facto. ¿Qué quiere decir? Que actúan porque tienen que actuar, sin que nadie les ordene, está dentro de sus deberes. ¿Qué quiere decir? Normalmente hay prelación en toda actuación, ¿no? Si el fiscal, ¿no? Le ordena al policía una intervención para que ingrese a una casa y pueda desalojar a alguien. La policía actúa porque el fiscal, una orden judicial, le dice que tiene que actuar, ¿no? Sin embargo, en un ente de primera respuesta, la actuación es de facto. Nadie tiene que decirle al personal policial o al personal de primera respuesta, oye, actúa. Se materializa el evento deleterio y las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Cuerpo General de Bomberos, todo el sector salud, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, la Cruz Roja, la población organizada y cualquier entidad pública en carácter de su competencia tiene que realizar su actuación. Cada uno en su competencia. Obviamente, la Cruz Roja canalizará los esfuerzos
de colaboración internacional, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social velará por los niños, las mujeres, las personal vulnerable, las personas ancianas, ¿no? Cada uno en su pericia, ¿no? O sea, no vamos a pretender que el sector salud haga el aseguramiento de la escena y que las Fuerzas Armadas empiecen a atender los temas de salud, ¿no? O sea, en la primera respuesta cada uno actúa en su competencia. Ahora, esta normativa cuenta con tres componentes importantes, ¿no? Y esto suele ser pregunta de examen, así que por favor estén atentos. Dentro de los componentes tenemos tres componentes. Si no les pregunto los componentes, les pregunto sobre los procesos, ¿ya? O a quién pertenecen dichos procesos, porque eso es un clásico. Así que estén atentos. Dentro de los componentes tenemos tres tipos de gestiones. La gestión prospectiva. ¿Y prospectivo qué quiere decir? Que yo me adelanto a lo que venga, ¿no? Quiere decir de que no hay riesgo que corregir, hay riesgo para evitar. Por ende, la gestión prospectiva son todos los conjuntos de acciones que se planifican con fin de prevenir la conformación de posible o de futuro riesgo. A diferencia de la gestión correctiva, ¿no? Donde ya hay la posibilidad de riesgo de pérdida, ¿no? De riesgo materializado, ya hay interacción de amenaza, ¿no? O peligro con vulnerabilidad. Entonces, ahí entra la gestión correctiva, el conjunto de acciones que busca minimizar, corregir, mitigar, disminuir, minorar, ¿no? El riesgo existente en base a corrección de vulnerabilidades o favorecer la resistencia del sistema. Entonces, prospectiva, no hay riesgo, yo evito riesgo futuro. Correctiva, hay riesgo posible y yo lo busco mitigar. Y el tercer componente es la gestión reactiva, que es el conjunto de acciones que están destinadas al manejo del desastre, ya sea en un peligro inminente o en un peligro materializado. Entonces, acá la gestión reactiva, el peligro está por generarse o el peligro se ha generado, ¿no? Ya hay, ¿no? Daño inminente o daño en el sistema. En la gestión correctiva hay riesgo de peligro que tengo que mitigar y en la gestión prospectiva no hay riesgo, me adelanto a que se genere un riesgo futuro. No se olviden, por favor, de los tres componentes: gestión prospectiva, correctiva y reactiva. Y dentro de estos componentes existen procesos de la política nacional. Si los componentes son tres, los procesos son siete procesos de toda la política nacional de gestión de riesgos. La estimación, la prevención, la reducción del riesgo, la preparación para la respuesta, la rehabilitación y la reconstrucción. Entonces, no se olviden, componentes del sistema son tres: gestión prospectiva, correctiva y reactiva. Y procesos son 7: estimación, prevención y reducción del riesgo, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción. Y no es raro, el INDECI se encarga de todas las medidas de preparación, respuesta y rehabilitación, y el CENEPRED, que es el Centro de Estimación, Prevención y Reducción, CENEPRED, no se encarga de estos tres primeros procesos: estimación, prevención, reducción, y de la reconstrucción. Como les expliqué, dentro de la normativa internacional que habíamos dicho, reconstruir para mejorar, reconstruir con resiliencia, reconstruir con miras de prevención. Es por eso que la reconstrucción es un proceso que se encuentra a cargo del CENEPRED y no del INDECI. Entonces, de esos 7 procesos, 4 se encuentran a cargo del Centro de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo, o CENEPRED, que es la estimación, prevención, reducción y reconstrucción. Y 3 a cargo del INDECI, que es lo que clásicamente ha hecho: preparación, respuesta y rehabilitación.
y ahí están descritos sus componentes y procesos. Gestión prospectiva y correctiva para el caso del CENEPRED y la gestión reactiva a cargo del INDECI. Perfecto. En la estimación del riesgo, y vamos haciéndolo un poco más rápido, que tenemos todavía 20 minutos. Ya. En la estimación del riesgo, vamos a ver todas las acciones que se generan para conocer el peligro de la amenaza, para analizar su vulnerabilidad y para el esclarecimiento de los niveles de riesgo. Entonces, ahí van, si yo quiero conocer el potencial sísmico, si yo quiero conocer la resistencia de mis materiales, si yo quiero analizar las vulnerabilidades de mi sistema, analizar la vulnerabilidad estructural, social, física, ¿no? Y en el entrecruzamiento del conocimiento de la amenaza o peligro y la vulnerabilidad del sistema, yo voy a establecer un nivel de riesgo. Acuérdense que el riesgo se mide en función a la pérdida, ¿no? Entonces, ahí yo voy a establecer en un sistema chiquito, en un sismo, si yo tengo 50 casas que se pueden caer porque son viejas, mi riesgo es la pérdida de 50 casas. Mi riesgo es que a 4 personas por casa, 200 personas se queden sin vivienda. Y si yo sé que 200 personas se quedan sin vivienda, voy a tener que tener 100 carpas a 2 personas por carpa. Entonces, entiendan que este proceso de estimación del riesgo, en donde yo voy conociendo los peligros y amenazas, vulnerabilidades del sistema, me sirve para establecer el nivel del riesgo que se traduce en pérdida fáctica para mi preparación. ¿Correcto? En el proceso de prevención, todas las acciones que se orientan para evitar generación de nuevo riesgo, ¿no? O sea, acá el riesgo no se materializa, se previene. Yo no voy a construir y no te voy a permitir construir al costado de los ríos, no te voy a permitir construir en quebradas secas, no te voy a construir en suelos inestables, no te voy a permitir construir a las faldas de, no sé, glaciares colgantes, ¿no? Que tienen riesgo de caída de alumnos, ¿no? No te voy a permitir que hagas aforos en tu discoteca de más de 100 personas. O sea, no hay riesgo materializado, el riesgo es futuro. Principalmente las medidas de ordenamiento territorial y prevención son una de las principales estrategias, ¿no? Se evitan nuevos riesgos. Todos los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, ¿no? En el proceso de reducción, les dije, el riesgo ya estaba, digamos, ya era tangible, ¿no? Y todas las acciones que buscan reducir las vulnerabilidades y disminuir o manejar el riesgo existente, ¿no? O sea, acá yo hago la identificación de la vulnerabilidad estructural y el reforzamiento con columnas, ¿no? Hago, mira, uy, acá hay casitas que ya no se, no se pueden, ya están hechas en quebradas secas y no logro sacarlos de ahí, ya, yo haré diques, pues, para que disminuya la posibilidad de desembalse del río. Haré un programa y un sistema de descolmatación de ríos, no haré un programa de limpieza de cauces secos, no sé, cualquier cosa que busque aminorar y reducir el riesgo de dicha amenaza, ¿no? Y acá es algo muy importante, ¿no? El proceso de preparación, todas las acciones de planeamiento y el desarrollo de capacidades sociales, personales, de cualquier sistema, ¿no? Incluyendo acciones de alerta temprana, gestión de recursos, que nos ayude a anticiparnos y a responder mejor y de forma eficiente frente a la materialización del desastre, son los procesos de preparación. ¿Qué quiere decir esto? Que si es que yo hago un plan de preparación para lluvias o un plan frente a fenómenos de violencia social para mi comunidad, estoy haciendo preparación, por supuesto. Todas las acciones de planeamiento que tienen mira, ¿no? Para desarrollar capacidades, todos mis planes de educación, todos mis simulacros, ¿no? Todo lo que prevenga antes y se anticipe, ¿no?
Si me anticipo para evitar pérdidas, ¿no? O favorezco actividades de respuesta, capacito brigadas, ¿no? Hago simulacros, tengo un sistema de alerta temprana, tengo un sistema de monitoreo en caso de crecida del río, ¿no? Todo lo que se anticipe al evento y me dé tiempo de resguardo, me dé tiempo de pensar, me dé tiempo de accionar, sistemas de alerta temprana, sistemas de monitoreo, ¿no? O en su defecto me fortalezca la respuesta, ¿no? Simulacros, capacidad de brigadas, capacidad de respuesta, capacitaciones en la población, ¿no? Todo ello y esté inmiscuido en el proceso de preparación, ¿no? Y el proceso de preparación lo que busca es potenciar el siguiente proceso que es la respuesta. O sea, todo lo que yo he planificado y aprendido lo aboco en acciones físicas, ¿no? Que se ejecutan cuando el desastre ya está materializado, ¿no? O que se podrían ejecutar frente a la materialización inminente de un desastre. ¿Qué quiere decir? Mientras acá hago mi plan, acá ejecuto mi plan que he hecho, ¿no? La rehabilitación es un proceso puente, como ya les había comentado, ¿no? Es el restablecimiento temporal de los servicios básicos. ¿Qué habíamos dicho de servicios básicos? Luz, agua, desagüe, carreteras, puentes, sistemas de comunicación vial y comunicación, de telecomunicación, ¿no? Es un proceso puente. Yo hago un puente de plástico, hago un puente de cañitas, hago algo para restablecer rápidamente y que llegue la ayuda, para luego decirle, y este proceso lo hace el INDECI, ojo, la rehabilitación lo hace el INDECI, mientras que la reconstrucción lo hace el CNP, ¿no? Y en el proceso de reconstrucción ya es la condición de sostenibilidad de la reconstrucción. O sea, la reconstrucción es sostenible, amigable, con miras a futuro, con miras de resiliencia, ¿no? Ya es más planificado. Mientras que la rehabilitación me soluciona el problema ya, la rehabilitación lo hace en largo plazo con un objetivo de prevención y reducción del riesgo subyacente. Cada subproceso de los que hemos hablado, y acá pongo como ejemplo el proceso de reconstrucción, ¿no? Tiene subprocesos en sí, ¿no? Que incluyen siempre la obtención primero de información, la evaluación del impacto del desastre, la evaluación del riesgo que queda. Después de ello, la generación del planteamiento de reconstrucción, en la implementación de las intervenciones, ¿no? La promulgación de proyectos de inversión privada y pública, el monitoreo de las acciones y la evaluación del plan trazado. Todos tienen subprocesos, cada proceso tiene subprocesos muy similares. Y acá para reverberar las acciones que están inmiscuidas dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Como ente de primera respuesta, les dije que habían ciertos organismos institucionales que actuaban, ¿no? De acuerdo a su competencia. ¿Cuál es la fortaleza de la Policía Nacional? El aseguramiento de la escena, pero también tiene brigadas especializadas en búsqueda y rescate, también tiene brigadas de salud, ¿no? Y una participación importante es la disponibilidad de sus materiales. Ellos tienen aviones, tienen carros que pueden servir para el desplazamiento de otros personales con otras competencias para potenciar el sistema. La Cruz Roja, como les dije, también muy importante en la respuesta de primeros auxilios y mucho más importante en canalizar y favorecer la ayuda internacional, ¿no? Más o menos cómo se activa el sistema de ayuda de la Cruz Roja. El Ministerio de Salud no es alejado, no tiene planes sectoriales frente a desastres determinados que hablan de preparativos y de acciones frente a la respuesta.
el SAMU, ¿no? El sistema de ambulancias de prehospitalario más reconocido en el país junto con los bomberos, ¿no? Va a actuar frente a su competencia, las acciones del prehospitalario, la atención en el foco del siniestro, ¿no? Y articula y coordina con los centros hospitalarios, ¿no? La respuesta prehospitalaria y la cadena hospitalaria, ¿no? En cuanto hace acciones de primera respuesta debido a su actuación en el foco del siniestro, ¿no? Por otro lado, dentro del desastre materializado también sirve para el establecimiento y la coordinación como parte de red de información. Si las vías se caen, pues SAMU también está encargado de potenciar la red de comunicación entre interhospitalaria, ¿no? El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú, ¿no? Actúa sobre su competencia, ¿no? En la prevención de incendios, pero también tiene, ojo, brigadas de rescate y elementos de primera respuesta. ¿Cómo es que opera el sistema? ¿No? Digamos que cada autoridad en una entidad pública, llámese desde el presidente de la República, presidente del Consejo de Ministros, ministros, presidentes regionales, alcaldes, presidentes comunitarios, eh, digamos, presidente comunal, cada entidad, cada jefe de dichas entidades conforma parte del grupo de trabajo una vez esté suscrito a su acción. O sea, yo me hago presidente de la República y yo sé que cuando firme mi presidencia, yo estoy aceptando inherentemente ser presidente del CONAGER, del Consejo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, cuando se materialice o ante la inminencia de un desastre, ¿no? Entonces, el presidente regional sabe que tiene que conformar, una vez acepte su presidencia, el grupo de trabajo de la gestión del riesgo de su región. Igual los alcaldes, igual los actores sociales, ¿no? Entonces, estos actores comunitarios, ¿no? Son los que se van a encargar y promover la participación e integración de las normativas que se generan en gestión de riesgos en su comunidad. Quiere decir que mientras que el CEPLAN, el Centro de Planeamiento Nacional, inyecta la GDR a la normativa, el grupo de trabajo inyecta la normativa de GDR a su comunidad, ¿no? Y no solamente eso, también son los que recopilan información de su comunidad para ascenderla en el sistema a los grupos de trabajo hacia los gobiernos, hasta el que puede llegar hasta el gobierno central. Entonces, así es como se articula el sistema. Es una plataforma a través de las plataformas de defensa civil, ¿no? Que son espacios de coordinación y convergencia de actores sociales con el gobierno local, ¿no? Y ahí se formulan las propuestas de trabajo para su comunidad. Y así es como también se conforman, ¿no? Se conforman los centros de operaciones de emergencias, ¿no? O sea, el centro de operación de emergencias son órganos que funcionan de forma permanente, los famosos COE, ¿no? Que funcionan de forma permanente en cuanto al monitoreo de posibles peligros o amenazas, ¿no? O sea, frente a la posibilidad de generación de emergencias o desastres. Y son los que toman decisión conjuntamente con las autoridades, ¿no? Para la actuación inicial de las emergencias o desastres materializados y cuentan con este sistema SIMPAD, que es el Sistema Institución para el Desarrollo de la Respuesta, ¿no? Eh, Cuentan con el SIMPAD para la comunicación de las acciones y necesidades que tienen frente a la amenaza materializada, ¿no? En otro sistema que es importante que conozcan es el EDAN, ¿no? Que no viene a ser un instrumento, ¿no? De evaluación de daños y análisis de necesidades, que se va a vertir también en el SIMPAD para que se tengan identificados y registrados de forma adecuada, ¿no? Uno, la extensión de la emergencia,
¿no? Y los requerimientos de la emergencia. Porque, ¿qué es lo que ocurre habitualmente? Hay un desastre, se requieren grupos de sangre A, porque mi población es principalmente A, y me mandan B, ¿no? O sea, yo requiero un tipo especial de requerimiento y me dan otro. ¿Se podrán utilizar? No. ¿Me podrá servir para algo? No. Es como decir, yo me he quedado sin agua potable, ¿no? Pero mis viviendas no han colapsado y me mandan carpas. ¿Me servirá para algo? No, entonces este sistema EDAN, evaluación de daños y análisis de necesidades, es importante porque me enrostra lo que yo requiero de verdad, me enrostra la extensión del desastre y la priorización en la toma de decisiones. ¿Ya? Cuando hay un evento, una emergencia, ¿no? Los COE se van a activar de forma secuencial. Si la emergencia es local y el gobierno local tiene la capacidad, ¿no? De resolver el problema con sus propios recursos, o sea, una emergencia nivel 1, nivel 2, ¿no? Es el gobierno local el que va a generar las acciones de monitoreo a través de su centro de operaciones de emergencia y es el encargado de hacer el reporte de daños, el que hace el EDAN, ¿no? Es el que coordina y conduce la respuesta en su jurisdicción, es la que interviene con sus propios recursos. Aquí interviene su 068, o sea, su partida para el manejo del desastre, ¿no? Y es el que empadrona y distribuye los bienes de asistencia humanitaria y toma las decisiones en conjunción con sus grupos y mesas de trabajo. O sea, este grandote que es el regional va también a asesorar al gobierno local en el manejo de su toma de decisiones, ¿no? En el caso sea una emergencia tipo 3 y el gobierno local no tenga la capacidad resolutiva idónea, será el gobierno regional quien realizará las acciones dispuestas. Si es un tipo 4, donde ya sobrepasa la capacidad regional, ¿no? Para el nivel de la emergencia, ¿no? Serían los propios, las propias patitas del sistema, tanto el INDECI como el CENEPRED, los que van a realizar en el COE sectorial la toma de decisiones para el manejo del desastre y la conducción del mismo, ¿no? Y cuando la respuesta sobrepasa, ¿no? La conducción nacional, entramos a una emergencia, a un desastre nivel 5, ¿no? Donde interviene ahora sí el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Cruz Roja para canalizar la ayuda internacional para poder, a través del INDECI, generar las acciones que conduzcan una óptima respuesta. Y también a través del CENEPRED para las acciones de la reconstrucción, ¿no? Entonces, el sistema opera en cadena, de acuerdo al tipo de emergencia, ¿no? Hay 5 niveles de respuesta. Los 2 primeros niveles de respuesta dados por el gobierno local, el tercer nivel dado por el gobierno regional, el cuarto nivel por el gobierno sectorial o a nivel central y el quinto nivel para realizarlo a través de la ayuda internacional. ¿Ya? La ley ha sufrido algunas modificatorias de las cuales vale mencionar quizás solo dos. Una que es un interés nacional e urgente el fortalecimiento del sistema de gestión de riesgos de desastres ante, después de, si esta ley se promulgó el 2011, ¿no? 7 años después se le da mucha importancia debido a eventos deleterios de lluvias y fenómenos del Niño dado en el país, ¿no? Y esta de acá, que es la transferencia de las funciones, ¿no?
de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Desastres, del presidente del Consejo de Ministros al INDECI, que era lógico. El presidente del Consejo de Ministros puede saber mucho de muchas carteras, es muy entendido, pero el mecanismo o la institución cumbre que tiene el mayor conocimiento sobre la gestión de la respuesta y preparación es el INDECI. Por eso es que en un tiempo la ley contemplaba de que la Secretaría de la Gestión de Riesgos esté en el presidente del Consejo de Ministros y luego pasó al INDECI. Así que esos son los dos cambios más importantes. Hasta aquí es lo más importante. Sin embargo, quería traerles muy chiquito, ¿no? Recordarles este tema de los desastres y por qué es importante, ¿no? ¿Por qué verlo y incidir mucho en la gestión del riesgo? Es importante porque el desastre en sí afecta no solamente al sistema de salud, ¿no? Es la enfermedad crítica del sistema de salud, ¿no? Porque hay aumento masivo de la demanda, hay pérdida de vidas, hay pérdida estructural, ¿no? O sea, si yo estoy acostumbrado a atender bajo ciertos términos, esos términos se pierden al momento del desastre, ¿no? No solamente hay que verlo como una sobredemanda, sino hay que verlo sobre una sobredemanda que hay que atender en la peor adversidad, en el peor medio de desenlace. Si yo estoy acostumbrado a un sistema, ¿no? ¿Cómo explicarlo? Mi atención, yo estoy acostumbrado a atender en las noches con todas las luces prendidas en mi shock trauma. Quiere decir de que ahora voy a trabajar a oscuras, o sea, voy a hacer lo mismo que hacía antes, con más sobredemanda en las peores condiciones, ¿no? Y no solamente ello, el desastre también conduce y se pereniza este aumento masivo de la demanda. ¿Por qué? Se pierden los sistemas de saneamiento, incrementan brotes de enfermedades, se hace poca vigilancia de las enfermedades crónicas, incrementan las complicaciones de enfermedades crónicas, y entonces zapatea al sistema de salud como ninguna otra cosa, ¿no? Entonces, adicional a estos problemas que ya tenemos, ¿no? De sobredemanda, ¿no? El desastre, perdónenme un segundo. Ya. Entonces, adicional a todos los problemas que hayamos descrito que son obvios del desastre, ¿no? A eso se suma que no hay políticas sólidas, que no hay difusión sobre los planes de respuesta, de que hay que coordinar con muchos estatutos, con muchos estamentos, con múltiples instituciones, porque es un manejo interdisciplinario, que no todos manejamos el mismo idioma, ¿no? O sea, la terminología en el ámbito de la policía no es la misma que la terminología en el estado de salud, o sea, ni siquiera hablamos en el mismo idioma, ¿no? Tenemos culturas diferentes, culturas sociales, culturas institucionales diferentes, ¿no? Entonces, no somos aliados del todo, ¿no? Por otro lado, el rol de la parte privada es casi inexistente, ¿no? Está muy poco articulado. Si ya el sistema que depende del Estado, como Fuerzas Armadas, Salud, Policía Nacional, Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, si ya estamos poco articulados como la parte estatal, ¿no? Porque no hablamos el mismo idioma, porque nuestras políticas no son sólidas, a eso se suma que el sector privado no está articulado con el sector estatal, ¿no? Y que muchas veces hay una falta de compromiso tanto de la población como del gobierno local, ¿no? Inclusive hay poca colaboración por parte del servicio de salud, ¿no?
¿Cuántos de mis colegas, por ejemplo, ante la materialización de un desastre estarían dispuestos a ir a su centro de trabajo de forma ad honorem, solamente para colaborar, ¿no? Yo creo que, espero equivocarme, creo que pocos, pero espero que si alguna vez ocurre, esté absolutamente equivocado. Aparte de ello, ¿no? No solamente en cuanto a la atención, sino cuánto del personal de salud se interesa en los temas que se manejan en el Centro de Operaciones de Emergencia de Salud y en la Oficina de Gestión de Riesgos de su hospital, ¿no? Entonces, a la sobredemanda y a las condiciones adversas se suman más problemas para el caos, ¿no? Acá les dejo todos los entes que están relacionados o que deberían estar relacionados en el manejo del desastre. ¿Y cuántos de estos están realmente, les dejo en análisis para ustedes, cuántos de estos están realmente incorporados al manejo de los desastres? Esto parece un evento tipo utopía, tipo ah, mesa redonda, ¿no?